Bueno, vamos a ir al libro de Marcos y vamos a continuar viendo los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra. Um, la semana, bueno, no pasada, la semana anterior vimos al Señor Jesús en lo que es la última cena con los discípulos y estaban a punto de irse al huerto de Getsemaní. Salió Judas, vimos un poco de las intenciones de Judas. Pero lo que vamos a ver hoy son, bueno, una serie de eventos y el tema que vemos a lo largo de todos estos eventos es la interacción o realmente, bueno, el abandono de los discípulos hacia Jesús. Bien, vamos a ver, o sea, el evangelista nos cuenta varias historias que resaltan cómo fracasaron los discípulos en estos momentos pues tan críticos, los momentos más importantes de la historia. Yo no sé qué habría pasado si yo estuviese ahí en ese momento, ¿no? En esos, pues con los discípulos, lo más probable que habría hecho, pues como cualquiera de los discípulos, que al final eran personas normales, como tú y yo, ¿no? Pero vemos como, pues una serie de cosas, cansancio, miedo, varias cosas, pues pudieron más que su fe y su amor por Jesús y terminan abandonando. Um, a ver, sí que vamos a empezar. Lo dejamos en el 31 la vez pasada, así que continuamos en el 32. Bien, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Esto es un huerto, un tiempo, pues, un lugar de naturaleza fuera de la ciudad de Jerusalén. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Jesús se fue y les dice para orar. Acordaos, estamos en tiempos es una fiesta espiritual. Estamos en la Pascua, ¿no? Han celebrado la cena de la Pascua hace poco y han ido al huerto y Jesús ha ido aquí, pues, para orar. Es un lugar aparte. ¿Bien? No sería la primera vez que ha venido aquí a orar. Esto es un lugar conocido para él y quiere pasar un tiempo a solas. ¿Bien? Y Jesús les dice esperar aquí y se aparta él un poco para orar. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. La idea es, se llevó tres de los discípulos un poco más allá, dejó atrás a los demás, se acercaron los otros tres con él y dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto es muy fascinante. Bien, el Señor Jesús era el 100% Dios y a la vez 100% hombre, ¿bien? O 100% humano. Jesús vivió todas las emociones y toda la experiencia humana de acercarse a una muerte terrible, una muerte pues denigrante, dolorosa y bueno, separación de su padre. Jesús se acercó a esto y como cualquier humano le dolió. Bien, pasó por las mismas emociones que pasaría cualquier otra persona. Dice, se entristeció, se angustió. Y les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí a velar. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, hace lo que es correcto, lo que deberíamos hacer siempre en un momento así de crisis, un momento de tristeza, un momento de dificultad. Pues ¿qué hace? Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Otra vez, es un misterio cómo interactuaba la parte humana y la parte divina de Jesús, ¿no? Como digo, era 100% hombre, pasó por todas las emociones y las experiencias como humano, y a la vez seguía siendo divino. Bien, evidentemente Dios no es una cosa que se pueda dividir físicamente con la ciencia, ¿no? No es algo que se puede distinguir entre Dios y hombre aquí. Los dos están juntos. Y Jesús oró, dice, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Da a entender, bien, que Jesús temía, le daba miedo, no quería pasar por el sufrimiento que iba a pasar en breves momentos. Pero
o sea, muy importante lo que dice el próximo versículo. O sea, mira su oración. Dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más, y esto es lo más importante, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús dijo, yo no quiero el sufrimiento, yo no quiero lo que va a venir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nos enfrentamos a una decisión dura, una decisión que no nos gusta, bien, un camino difícil, un camino que no queremos tomar, pero sabemos que es la decisión correcta? Pues tenemos que orar diciendo, Dios, por favor, oro para que me ayudes en esto, y oramos que se haga lo que queremos, pero sujetos completamente a la voluntad de Dios, ¿no? Oramos si es tu voluntad. Jesús no quería evitar el sufrimiento, no quería evitar lo que iba a venir si era la voluntad de Dios. Y ahora, yo creo que Jesús lo hace en parte aquí como ejemplo. Jesús era Dios, ¿no? O sea, Dios Padre y Dios Hijo están unidos en la Trinidad. No, o sea, desde luego no es una relación sencilla de entender aquí entre Jesús y el Padre. Y está orando, y yo creo que Jesús también tenía el deseo de rescatar, de ir a la cruz y rescatar a la gente, ¿no? No es tan sencillo como que quiere escaparse aquí Jesús. Es bastante más profundo y complejo, ¿bien? Pero lo que claramente está demostrando Jesús es sujeción o obediencia a Dios Padre. O sea, Jesús, que era 100% hombre, está demostrando cómo un hombre trata con Dios. Obediencia completa, ¿no? Queriendo más que ninguna cosa la voluntad de Dios. Esto es el ejemplo a seguir. Esto es lo que deberíamos hacer nosotros. No nos vamos a encontrar en la misma situación que Jesús, ¿no? No vamos a ir hacia pues, una muerte así, un martirio. No vamos a tener las mismas pruebas, las mismas decisiones que Jesús. Pero en toda circunstancia tenemos que responder como lo hizo Jesús, diciendo, Dios, esto es lo que quiero, pero prefiero tu voluntad, pero voy a obedecer antes que ninguna otra cosa. Bien, Jesús está demostrando la actitud correcta aquí, es lo importante. Y en todo siendo pues el ejemplo de cómo afrontar decisiones duras. 37. Vino luego y los halló durmiendo, y esto es muy triste, ¿no? Jesús nos dice, está sufriendo mucho, está pasando por un tiempo pues duro, imagínate lo que sería, lo que le viene, y se encuentran los discípulos, no de apoyo, no apoyando, no siendo de ayuda, que deberían serlo, ¿no? Deberían estar ahí sirviendo de apoyo, y que están durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Jesús está, ¿cómo se dice? Triste o entristecido por la reacción de los discípulos. Los discípulos, se ve que él quería este apoyo, quería ayuda de sus discípulos, que al final son sus amigos, bien, las personas más cercanas a él, y le fracasaron. No fueron de esa ayuda. Lo cual nos dice, o sea, lo cual nos recuerda, cuando nos enfrentamos a una decisión difícil, pues es mucho más fácil tomar esa decisión con el apoyo de los que te quieren, ¿verdad? De tu familia o de tus amigos o de pues, los hermanos de la iglesia. Pero aunque te encuentres solo, aunque no tengas ningún tipo de apoyo, eso no es excusa. Es la idea, no es... todavía tienes que hacer lo correcto, como lo hace Jesús. Dice, velad y orar, Él les pide a ellos. Velad y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está hablando aquí de lo que decía Pablo, que son dos voluntades dentro de nosotros. Tenemos la voluntad de hacer el bien y la voluntad de hacer el mal. En los dibujos animados a veces se coge la idea esta un poco tonta, ¿no? Del demonio y el ángel, que te dicen dos cosas diferentes. Bueno, en realidad eso pues, es una ilustración, pero todos tenemos deseo malo y deseo bueno. Y de eso está hablando Jesús. Tenéis
el espíritu dispuesto, queréis hacer el bien, y lo sé, pero la carne es débil. La carne no quiere. Y estaba ganando la carne, les estaba diciendo, ¿no? Pudo más el sueño que su deseo de hacer el bien. Y Jesús les dijo, necesitáis orar conmigo. Viene un momento crítico, viene un momento duro, no solo para Jesús, también para los discípulos. Viene un momento importante, tenéis que estar preparados para esta lucha, para esta prueba, y no os estáis preparando. Bien. Jesús les está advirtiendo. Bueno, dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, otra vez, orando a Dios, ¿no? Poniendo sus cargas encima de Dios, pidiendo ayuda. Y al volver otra vez los halló durmiendo, tristemente, ¿no? Otra vez fracasando los discípulos. Porque, dice, los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Esto es que estaban avergonzados. O sea, no es que no les importa. No es que, pues, no es que son malas personas no queriendo ayudar o algo así. No, es que simplemente tienen sueño y su disciplina, su deseo del bien no fue suficiente de ganar sobre el sueño. ¿Bien? Que yo me imagino que todo ha pasado con todos, más de una vez, ¿no? Sabes que debes hacer algo y el sueño puede más. La tentación física de cualquier otra cosa. Bueno, fracasan otra vez. Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya. O sea, se fue, oró y volvió a verles. Dijo, dormid ya y descansad. Esto no sé si lo dice un poco otra vez como como se dice, pues en tristeza, viendo pues que no debían haber dormido. Yo creo que es un poco con desilusión, ¿no? Diciendo, dormid ya, descansad. Basta, dice, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. O sea, ya no hay tiempo, les dice. Ya vienen a por mí, ya vienen a llevarme a la cruz. Otra vez Jesús sabía perfectamente lo que iba a venir. No había sorpresa aquí, ¿no? Jesús sabía lo que iba a pasar ahora y les dijo, a ver, ya ha llegado la hora y no estáis preparados espiritualmente. No habéis hecho el esfuerzo necesario para pasar por el momento de prueba. Un poco dándonos a entender lo que va a venir próximo. Dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Bueno, vimos las otras semanas, ¿no? Judas fue a traicionar a Jesús, les dijo a los fariseos, los líderes religiosos, que les entregaría a Jesús para que hiciesen con él lo que quisieran, ¿no? Bueno, viene Judas con pues una pequeña armada y dice, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle y llevadle con seguridad. ¿Bien? La forma de demostrar quién era, o de identificar a Jesús, iba a ser con un beso. Que es, pues, trágicamente, pues es muy casi poético, ¿no? O sea, es como, no es suficiente entregarle a Jesús, no es suficiente traicionarle, le vas a traicionar con un beso, ¿no? Pues como incluso peor, pero bueno, así es como ocurrió en la historia. Y cuando vino, dice, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Bien, otra vez, no es que le cogieron por sorpresa a Jesús. Jesús sabía perfectamente, por eso había orado, por eso estaba en el huerto, por eso les había advertido a los discípulos, ¿no? Pero le cogieron, le prendieron, dice. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Bien, y creo que el otro evangelio nos dice que fue Pedro. Se levanta un discípulo, pues reaccionando para defender a Jesús. Que bueno, es difícil decir sencillamente si está bien o si está mal, ¿no? O sea, evidentemente no estaba preparado espiritualmente, no estaba listo y reaccionó pues en modo automático, intentando defender. Jesús, pero o sea, lo que está claro es que Jesús no estuvo contento con su respuesta, o sea, no fue lo que Jesús quería. Dice, y respondió Jesús y les dijo,
como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Jesús respondiendo a Judas y a los demás, dando a entender que él no va a luchar, y aunque Pedro se puso a defender a Jesús, Jesús no tenía ninguna intención de huir o de hacer daño. Y nos dice el otro versículo, el otro evangelio, que Jesús curó al que Pedro había cortado la oreja. En fin, Jesús iba mansamente, se entregó voluntariamente. ¿Por qué? ¿Y cómo uno puede hacer algo así? ¿Cómo puedes ir mansamente hacia el dolor, hacia lo que avecina? Pues Jesús estaba preparado, él había estado orando, él estaba listo y había decidido aceptar la voluntad de Dios. Los discípulos no. Ahí vemos el contraste, ¿no?, entre Jesús y los discípulos. Los discípulos no se habían preparado, no estaban allí queriendo la voluntad de Dios. Les cogió por sorpresa la tentación y cayeron y no reaccionaron bien. Bueno, dice el 49, cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Echando la bronca o pues, dando aquí enseñanza, ¿no? Diciéndoles a los fariseos, a ver, no me estáis prendiendo por las buenas, evidentemente lo tienen que hacer a escondidas porque es una injusticia. No tienen acusación verdadera contra Jesús. Dice, entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Bueno, y este versículo es muy heavy, es muy triste. Los mismos discípulos que ese mismo día habían dicho que estarían dispuestos a morir por Jesús, pues cuando vienen a por Jesús huyen. Bien, y otra vez, esto es un recordatorio de que a pesar de las mejores intenciones que podamos tener, yo sé que, pues, especialmente como cristianos, pues muchos que tenemos buenas intenciones, queremos hacer lo correcto, ¿no? Pero no metemos el esfuerzo, no dependemos en Dios, no cultivamos la relación con Dios. Y cuando viene la tentación, ¡pum!, caemos, como estos discípulos. Habían dicho que se quedarían con Jesús, pero cuando vino la tentación no estaban preparados. Y dice que le abandonaron y huyeron. Demostraron, pues, cobardía. ¿Qué más decir, no? Muy, muy triste. Estos dos versículos son muy, muy curiosos. Bien, ahora explico, voy a leer los dos. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estos dos versículos son, al parecer, se piensa, está aquí metiendo como un paréntesis el autor del libro. Bien, el Evangelio es de Marcos. El Evangelio fue escrito por San Marcos, que fue no un discípulo directo, pero muy conectado, un pariente quizás de uno de los discípulos, y muy, muy cerca del ministerio de Jesús. Bien, su madre era una de las mujeres muy cercanas a Jesús, que estaban en la resurrección y todo esto. Bueno, este joven que va sin nombre, seguramente es Marcos, bien, que había visto el movimiento, había visto cómo salían los soldados a por él, lo estaba viendo desde lejos, le capturan o le pillan y sale corriendo. Desnudo puede ser pues en ropa interior o algo así, no necesariamente desnudo del todo. Pero la idea es que le cogieron y se escapó, dejando atrás pues lo que tenía puesto para cubrir de ropa. Si lees Wikipedia, la opinión de muchos, bien, los que no aceptan la autoridad de la Biblia o no creen lo que dice la Biblia, dicen que el libro de Marcos, como todos los otros evangelios, fue escrito pues no por el autor Marcos, sino por otro que se puso el nombre de Marcos, en fin, que realmente no lo hizo una persona que le conocía a Jesús. Eso es lo que dicen, bueno, como digo, muchos que no creen, no aceptan la autoridad de la Biblia. Aquí el autor está hablando de su experiencia personal. Está como demostrando que es un testigo de primera vista de lo que está pasando. Bien, como digo, dando un poco, contando el cómo sabe estas cosas. Bueno, 53. Trajeron pues a Jesús, el sumo sacerdote,
al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, estos son los religiosos, bien, los líderes religiosos del pueblo. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Pedro, como los demás discípulos, había salido huyendo. No, o sea, no quería estar con Jesús, pero dice que le siguió de lejos. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entró de incógnito, no queriendo que le reconocieran. Entró hasta el patio, dice, de donde le estaban probando a Jesús. No dentro del edificio, pero fuera. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Bueno, conocéis la historia, ¿no? Jesús no había cometido ningún crimen, no había hecho nada malo. De hecho, era el Hijo de Dios, no había nunca pecado. Y están discutiendo, intentando aclararse alguna historia para acusarle a Jesús de algún crimen para que sea castigado por la ley oficial, ¿bien? Y no lo consiguen. Dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, se inventaban historias contra él, pero dice sus testimonios no concordaban, o sea, no tenía ningún tipo de peso legal estos testimonios. Eran obviamente falsos y se contradecían y no iba a funcionar jamás en ninguna corte oficial, ¿bien? Porque eran historias falsas. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esto es, bueno, cogiendo palabras de Jesús, sacándolas fuera de contexto y intentando hacer que Jesús hablase como que destruir el templo físico, que obviamente no era el caso. ¿Bien? Nadie que le había escuchado pensaría eso, Jesús no estaba hablando de nada así, pero intentando coger algo que dijo y convertirlo en una cosa mala, pero dicen, y aún así concordaban en el testimonio. Otra vez, o sea, aquí no está ocurriendo nada legal, nada correcto. Están intentando, de una forma u otra, acusarle, empezar, o sea, encontrar algo para acusarle. La justicia no funciona así, ¿verdad? La justicia, o sea, empiezas siendo inocente hasta que te demuestren ser culpable. Pues Jesús han decidido que quieren que sea culpable y están intentando encontrar la forma de hacerle culpable. De 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús no tenía que defenderse, no tenía que responder. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres el Mesías? La palabra Cristo es el ungido, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús aquí diciendo, como ha dicho a lo largo de su ministerio, que es el Hijo de Dios. ¿Bien? Se está haciendo igual a Dios. Soy el ungido del Antiguo Testamento, el Mesías prometido, y está diciendo, y me veréis sentado con Dios en poder, viniendo en las nubes del cielo en el futuro. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Bien, bueno, lo que Jesús dijo no era blasfemia, obviamente. Era cierto, no estaba inventando nada, y había demostrado vez tras vez tras vez. No, o sea, cuando se declaró Jesús, cuando se declaró Dios, demostró siempre que era cierto. No eran proclamaciones sin peso, sin nada, ¿no? Siempre demostró lo que estaba diciendo. Bueno, le condenaron declarando ser digno de muerte. Aquí vemos realmente la hipocresía tremenda de los que están acusándole a Jesús. Bien, están intentando aparentar justos, aparentar religiosos, pero realmente, una vez más, condenando a una persona inocente. Y algunos comenzaron a escupirle y a recubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, burlando, bien, riéndose de él. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote.
Bueno, ¿os acordáis de Pedro? Que está fuera. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Reconocen a Jesús. Alguien le reconoce. Pedro era quizás el más fácil de reconocer, el que hablaba más. Y le dicen, oye, pero tú eres un discípulo de Jesús. Y Pedro, ¿qué debía haber hecho? Bueno, por lo menos no mentir. ¿Pero qué dijo? Él lo negó, mintió, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Os acordáis que Jesús había dicho, Pedro, tú mismo me vas a negar antes de que cante el gallo 2 veces, dice. Bueno, dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Otra vez les dijo que no. Bien. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar, o sea, tu acento es semejante a la de ellos. Otra vez diciendo, oye, pero tú eres un servidor de Jesús. Entonces él comenzó a maldecir, esto es, a blasfemar, a decir cosas malas, a pecar, ¿bien? Y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro aquí tiene miedo. Está como decía Jesús, el espíritu que quiere y la carne débil. Quiere estar con Jesús, obviamente, o sea, le ama a Jesús, quiere lo correcto, pero su carne es débil. Y quiere una cosa y hace otra cosa. Igual que tantas veces nosotros, ¿no? Queremos hacer lo correcto y seguimos cayendo en el mal. Pedro, bueno, por tercera vez le niega. Dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bien. Final muy, muy, muy triste, ¿no?, de la historia. Pedro, al final, sirve como representante de los demás discípulos. Todos los discípulos le abandonaron a Jesús. Pedro no es aquí el único que falló, ¿no? Todos los discípulos fallaron. Pero Pedro sirve en esta historia para que nos identifiquemos con él. ¿Cuántas veces has querido hacer lo correcto, pero el coste era demasiado alto? Y al final no lo hiciste. ¿Bien? ¿Cuántas veces hemos sabido perfectamente lo que era correcto de hacer y no lo hemos hecho? Como Pedro. Pues muchas veces. ¿Por qué ocurre eso? Pues la historia nos da la razón. Muy sencillo. Como Pedro, no estábamos preparados. No estábamos listos para afrontar la prueba. La Biblia nos dice, con cada prueba hay una escapatoria. La Biblia dice que jamás hay una prueba más fuerte de lo que podemos nosotros resistir. Como cristianos, teniendo el Espíritu Santo, siempre podemos decir no. ¿Qué pasa? Cuando caemos es por falta de preparación, es por falta de estar atentos y estar alerta para combatir contra ese pecado. Pedro quería el bien. Pedro no quería abandonar a Dios. ¿Por qué lo hizo? Pues porque el miedo pudo demasiado. ¿Por qué fue eso? Porque antes, cuando tenía que haber estado orando, el sueño pudo demasiado. O sea, fue una serie de eventos que le llevó a Pedro hasta su pecado, donde está negando a Jesús. Si hubiese orado con Jesús y en vez de dormirse, ¿no?, estar pues velando y ayudando a Jesús y orando, ¿qué habría pasado? Imposible saber lo que habría pasado, ¿no? Pero la historia nos da toda la indicación de que Pedro pues entonces habría pasado la prueba. Pero no lo hizo, ¿bien? No pasó el tiempo en oración, no estuvo lo suficientemente cerca de Dios como para pasar la prueba. Esto nos debería indicar a nosotros, nos debería recordar muy, muy fuertemente que si estás pecando, caes. Cuando deberías hacer el bien, haces el mal. Pues eso, muy sencillamente, significa que necesitas pasar más tiempo con Dios. Necesitas estar más tiempo con Él. No estás orando suficiente. No estás preparado para la prueba. ¿Bien? Toma el ejemplo de Jesús.
apártate y ora. Toma el tiempo necesario para cultivar tu vida espiritual para poder pasar con estas pruebas. Ahora, esto lo digo, o sea, cayendo yo en pecado, ¿no? No que yo soy el que tiene que soy el ejemplo. No me miréis a mí como ejemplo, mira a Jesús, mira lo que hizo él. Él tuvo una prueba mucho más grande que la de Pedro, ¿no? O sea, a Pedro no le crucificaron, a Pedro no le estaban pillando, capturando, intentando matar, era Jesús. Y Pedro fracasó. Pero Jesús no, Jesús estaba listo. ¿Por qué? Porque había dicho desde el principio, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, lo que tú quieras está bien. Es lo que deberíamos decir tú y yo. Lo que Dios quiera, eso es lo que quiero yo. Tu voluntad. Bien, todos tenemos que poner por primera prioridad la voluntad de Dios. Eso es la forma de estar listos para enfrentar las pruebas. Bien, bueno, ahí lo vamos a dejar. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con lo que es la crucifixión de Jesús. Llegamos a pues, los momentos más importantes del libro de Marcos. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar, que el Señor nos ayude esta semana y terminamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por el tiempo que hemos pasado en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos guíes. Ayúdanos a estar preparados para las pruebas que vendrán. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a pasar el tiempo que necesitamos en comunión contigo, orando, estudiando la Biblia, haciendo lo correcto, preparándonos para los momentos de prueba. Te damos tantas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos ayudes a ser más como Jesús y menos como Pedro. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén.